Pero claro, están saliendo más y más y más y más mujeres. Están saliendo muchísimas mujeres que están hablando y que en la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás están dando muchos puntos de vista y mucha información. Muchísima información. Mirar. 6 mujeres han dado ya su testimonio sobre Errejón en la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás. Desde la dimisión de Errejón, la cuenta de Instagram de Cristina ha publicado otros 5 testimonios de mujeres que afirman haber sufrido violencia machista por parte del expolítico madrileño. La periodista Cristina Fallarás ha publicado a través de su cuenta de Instagram un total de 6 testimonios de mujeres que aseguran haber sufrido violencia machista por parte de Íñigo Errejón. El primero de estos testimonios, publicado el pasado 21 de octubre, forzó la dimisión del político madrileño que avanzó público este jueves. En aquel primer mensaje no se hablaba directamente de Íñigo Errejón, sino de un político que vive en Madrid, un político muy conocido. Más tarde serían las redes las que relacionasen el indignado social, como lo llamaba la denunciante, con el exportavoz de Sumar. La denunciante lo tildaba de maltratador psicológico y relataba la dinámica que utilizaba con las mujeres. Una vez desvelaba la identidad de Errejón, los nuevos testimonios empezaron a nombrarlo directamente o a utilizar sus iniciales. Las denuncias abarcan una amplia línea temporal en la carrera política de Errejón, desde los inicios de Podemos a su paso por Más Madrid. El segundo testimonio afirmaba que su relación con Errejón había constado de unos mensajes a través de redes sociales y Telegram en los que él la invitaba a su casa insistentemente. Cuando la mujer se negó, este la bloqueó. El tercer testimonio, la denunciante relataba su relación de cibersexo con el expolítico madrileño y resumía el trato como desagradable y degradante. Sentí que él ejercía poder sobre mí sin importarle en absoluto mi persona, sentencia. Por otro lado, el cuarto testimonio expone el momento en que Íñigo Errejón se encerró con la denunciante, dispuesto a tener relaciones íntimas. La mujer explica que se sentía como una marioneta mientras Errejón la desvestía, se drogaba sobre ella o la obligaba a responder preguntas como dime quién eres, dime cuántos años tienes o dime quién soy. Es enfermizo, muy enfermizo. Y lo de drogarse sobre ellas, no sé si lo vamos a leer ahora o saldrá más adelante, no lo sé, pero dice que lo que hacía es poner cocaína encima de sus labios y esnifarlos o incluso en su trasero y lo esnifaba. O sea, algo repugnante. En fin. El cuarto testimonio expone en el momento en que Íñigo Errejón se encerró. Esto ya lo había leído, perdonad. Aquí, el quinto testimonio se sitúa durante el boom de Podemos, según relata la denunciante. En este, la mujer asegura que esperaba tener una noche de conversación con Errejón, pero que terminó por convertirse en una charla escueta y directa al acto. Recuerdo que fue un sexo donde yo no disfruté. Su misión fue, como cuenta la otra chica, el cuarto testimonio, satisfacerse él, dice el mensaje. El sexto y último testimonio, recogido por Fallarás, asegura haber militado con Errejón hace muchos años y tuvo una relación intermitente con él durante alrededor de un año. En ese tiempo Errejón la invitaba a su casa, donde debía seguir un protocolo estricto de privacidad, e insistía en tener sexo sin condón y realizar prácticas sexuales humillantes. Desde aquel primer testimonio, la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás se ha llenado de mensajes de mujeres que denuncian violencia machista por parte de políticos y militantes de distintos partidos. Esta cadena de mensajes provocó que Instagram cerrase la cuenta a Cristina Fallarás. Si bien la recuperó horas después, además ha permitido que otras mujeres denuncien, como es el caso de la actriz Elisa Moila, también víctima de Íñigo Errejón. Están saliendo más y señalando a Íñigo Errejón, pero también hablando de otros políticos que también se estarían aprovechando de la situación. Una de las víctimas de Íñigo Errejón sería Violeta, que tuvo una cita con Íñigo Errejón en el año 2015. Mirad. No podía ni atarme los tacones y continuó adelante. Se empeñó en hacerme creer que lo que teníamos era una historia de bondage, asegura. Bondage y sadomaso. Pero la realidad es que era una relación de sumisión no consensuada, explica Violeta, nombre ficticio que entonces tenía 23 años.
Violeta cocina para mantenerse entretenida. Los últimos 3 días se mueve entre la tranquilidad más pura y un nerviosismo que la devora por dentro. Prefiere usar un seudónimo para sentirse más segura, pero enseña a El Salto decenas de capturas de conversaciones e imágenes que guarda en su ordenador porque a las mujeres se nos suele pedir pruebas, incluso antes de escucharnos, denuncia. Las conversaciones ocurren desde el 1 de julio del 2014 hasta el 15 de febrero del 2015, medio año de un diálogo intermitente y 2 encuentros en los que mantuvo Violeta con Íñigo Errejón. Tenía entonces 23 años. Tras 9 años de silencio, Violeta quiere hablar porque la reparación va a nacer de nosotras y porque necesito desmontar el discurso del comunicado de Íñigo Errejón en el que deja entrever que esto es cosa de los últimos años, explica. Sin embargo, antes de comenzar a hablar pone una condición. No quiero que nadie me llame valiente, porque eso puede crear una dualidad antagónica entre las que hablamos y las que no, porque como si las que no hablasen fueran cobardes. Por ahí no paso, sentencia. Conocí a Íñigo Errejón en junio del 2014 en un acto de que Podemos realizó en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Por entonces era habitual que dirigentes de la formación morada viajasen por todo el Estado español presentando un partido que apenas echaba a andar. Violeta se movía por ámbitos de la izquierda anticapitalista sevillana y le pareció una buena idea acudir. En el acto no cruzamos palabra, pero apareció en las copas de después, en un bar del centro de la ciudad y se unió al grupo en el que estaba Violeta, compuesto por unas 10 personas. Errejón, por su parte, estaba solo, sin ningún otro dirigente de Podemos. Desde que llegó noté su mirada, era amenazante y me sentí incómoda. Apenas mediamos palabra, pero su forma de mirarme no me permitía estar tranquila, me sentía observada, explica. Tras varias copas insistió en seguir la fiesta, pero yo me fui, cuenta. 4 días después de aquel encuentro, Violeta recibió una solicitud de amistad de Íñigo Errejón en Facebook y aluciné, pero no hubo interacción alguna hasta 3 meses después, en septiembre, cuando ella comentó una de sus publicaciones y comenzamos a hablar por privado. Fue él quien inició la conversación, en donde al principio todo eran debates políticos e intercambio intelectual. Sin embargo, me demandaba atención constante y me hacía sentir mal si no le contestaba al momento. En las conversaciones a las que ha tenido acceso El Salto se pueden leer mensajes del tipo de "te veo demasiado ocupada" o "pon algo de tu parte", que se entrecruzan con un "te pega fumar por la pose de tus fotos". Cada vez se diluyen más las conversaciones sobre la situación política y van iniciándose un flirteo. Violeta asegura que el tono va subiendo y me pide que pasemos a otro canal, porque en ese no tengo garantías. Con las garantías, Íñigo Errejón hace referencia a la carencia de seguridad de redes como Facebook. Me impone esa manera de comunicarnos y me obliga a estar constantemente enganchada al chat. No intercambian sus números de teléfono, sino que es únicamente ella quien le da su contacto. A partir de ahí, Errejón crea un chat privado con autodestrucción de los mensajes en 1 hora. En ningún momento consensúa conmigo que esa vaya a ser nuestra forma de hablar. Me impone esa manera y me obliga así a estar constantemente enganchada al chat, explica. Lo que me generó una ansiedad enorme y menguó la calidad en mis relaciones personales. De esta manera, la conversación se traslada a Telegram, en donde empezamos a idear nuestro primer encuentro, aunque yo me mantenía cautelosa, porque en ese momento él tenía pareja y yo no sabía hasta dónde íbamos a llegar. Un primer encuentro, bondage sadomaso, BDSM, sin acuerdos. El primer encuentro se establece para finales de septiembre en Madrid, concretamente el día 19 y dura 50 minutos. Fue en el piso que una amiga de Violeta le prestó en el barrio de Lavapiés. Para entonces, el tono de las conversaciones del chat ya había subido mucho, cuenta. Ambos habían decidido iniciar un juego de roles en el que Violeta iba a interpretar el papel de su puta. Se empeñó en hacerme creer que lo que teníamos era una historia de sadomaso. Y me hablaba políticamente de lo que significaba, asegura. Pero la realidad es que era una relación de sumisión no consensuada. Una reflexión a la que llego años después. Fue como una película burda de porno heteronormativo, tirones de pelo, cachetes, frases desagradables y ningún qué tal, ni miradas para testear si yo estaba bien, explica. Fue como una película burda de porno, esto lo hemos leído el titular. El bondage sadomaso es un conjunto de prácticas sexuales en donde media, entre otras, la dominación, la sumisión y el masoquismo.
Son unos juegos sexuales en los que previamente se consensuan y negocian los términos de la práctica y en donde el consentimiento y sentirse seguros son fundamentales. Es habitual decidir conjuntamente una o varias palabras clave que marcarán los límites. Además, siempre hay un chequeo constante de cómo se están sintiendo los participantes. En nuestro caso, nunca hubo palabra clave, ni miradas de control. Fue agresivo, violento y humillante, y no era lo acordado. De hecho, nunca hubo un espacio para acordar nada, afirma tajante. Para el encuentro, establecimos que tenía que acudir con tacones y lencería fina, y a mí eso me parecía bien. Eso sí, nunca se ofreció a que pagáramos a medias. Todos los gastos corrieron de mi cuenta, explica. Llegó al piso escondiéndose y me obligó a que saliéramos por separado. Tuve que quedarme esperando. Por eso, Violeta siente un profundo enfado cuando en el comunicado del político afirma que su personaje ha podido con la persona, porque para ella nunca hubo persona y personaje, sino que se creía superior a las mujeres y tenía una autopercepción de sí mismo como un ser supremo. Era sencillamente una persona misógina. Violeta tiene claro que la erótica del poder y la impunidad de patriarcal hizo el resto, y advierte de que, cuando estuvo conmigo, no tenía la notoriedad pública que pone como excusa en su comunicado. Por lo tanto, está mintiendo, aclara. A ver, todo esto que estamos leyendo por parte de Violeta, nada es delito. Nada es delito, porque ella accede a hablar con él por Facebook y accede a tener una cita para tener relaciones con él. Nada de lo que está relatando en estos momentos, nada es delito. El segundo intento de encuentro fue fallido. Iba a ser en Bilbao. Errejón había sido invitado para la Facultad de Comunicación para dar una charla el 20 de noviembre de 2014 que se suspendió a última hora. Ambos habían ideado el encuentro. Se iba a ver en un hotel, pero ella se enteró de que no se iba a celebrar la charla porque vi un cartel en la facultad. Cuando le preguntó, muchas gracias Chari por esos 5 membresías. Muchas gracias por ese regalo de 5 membresías. Ambos habían ideado el encuentro, eso decía. Cuando él preguntó a Errejón por qué no le había avisado, me cayó una bronca enorme. Me recriminó que no entendiera que era una persona muy importante y ocupada. Por entonces ya se había celebrado la primera Asamblea Ciudadana de Podemos y la proyección pública de Errejón era cada vez mayor. Desde ese momento las interacciones menguaron y pasamos de hablar durante horas al día a que me escribiese puntualmente para exigirme cosas. Una foto, una palabra subida de tono, un relato erótico, vídeos tocándome. Ella accedía, porque entonces no era consciente de la situación. Reconoce con cierto sentimiento de culpa y le enviaba lo que me pedía. Tiene archivadas las fotos que le envió, pero no sabe exactamente cuántas son. Eso sí, muchas. Él, sin embargo, solo le envió 2. En las que no se veía su cara. Violeta recuerda aquellos meses, enganchadas a un móvil, contestando al momento cada mensaje y esperando horas a que él contestase los míos. Él cada vez tardaba más y se impacientaba cuando ella no respondía al momento. Era luz de gas de manual, dice. Pero me volví a enganchar y yo no sabía cómo salir de ahí, explica. Su estrategia para mantenerla en vilo siempre era la misma. Lo de Podemos está avanzando mucho y me requiere mucho trabajo y yo lo entendía. Enfadada, asegura que el tiempo que le ha confirmado que se valía de su posición de poder para maltratarla y que era algo que hacía con plena conciencia. Segundo encuentro, parálisis, desprecio y soberbia. Tras su estancia en Bilbao, Violeta vuelve en enero de 2015 a Sevilla y aquí tiene lugar el segundo encuentro. Mientras se instalaba en su nuevo piso, recibe un mensaje de Errejón, que me convoca en un hotel y yo salgo corriendo hacia él. Le da primero una dirección y después otra. Estaba tan enfadada por las vueltas que me estaba haciendo dar que me puse a despotricar en el taxi en voz alta. Recuerda a la perfección este momento porque el taxista me miró y me dijo: si te trata así, igual no te merece, narra. Para entonces, Violeta había empezado a vivir cualquier interacción con él en un estado de aturdimiento. Estaba siempre nerviosa y en alerta como si algo pudiese pasar. De hecho, asegura que hubo momentos en momentos que los he olvidado por completo, explica. La amnesia es un mecanismo clásico que muchas mujeres desarrollan en situaciones de alto riesgo y de miedo extremo. No se acuerdan de conversaciones en las que le hablaba con desprecio y tampoco sus exigencias, pero sabe que las tuvo porque capturaba todas sus conversaciones antes de que se autodestruyeran.
Cuando llegó al hotel, en el centro de la capital sevillana, se coló, subió por las escaleras y tocó la puerta de la habitación. Me había insistido mucho en que nadie podía saber que nos estábamos viendo, explica. Llegué a la habitación con mucha ansiedad y extremadamente nerviosa. No podía ni moverme. No sabe por qué Íñigo Errejón tuvo que ayudarle a ponerse los zapatos de tacón que le había pedido que llevase para el acto sexual, por lo que él era completamente consciente de mi estado. A pesar de ello, él siguió adelante con el acto sexual. Ella estaba en una situación de shock y paralizada, y a pesar de ello, él continuó. Por muchos intentos que Violeta ha hecho, no pudo recordar lo que sucedió exactamente durante los siguientes minutos en esa habitación. Intentar recordarlo le genera mucho malestar. Sin embargo, sí recuerda lo que sucedió después. Ni me miró, se puso a leer un libro y me dijo que era alguien importante, que tenía mucho trabajo y que la notoriedad que estaba adquiriendo le gustaba mucho. Hizo como si no estuviese allí. Me trató como con un profundo desprecio. Por entonces, Íñigo Errejón ya había empezado a participar asiduamente en las tertulias de la sexta noche. Entendí que quería que me fuera y al vestirme me di cuenta de que me había dejado 20 euros en la mesilla de noche para el taxi de vuelta. Me sentí culpable porque ni siquiera llegó a decirme para qué estaban ahí. Era implícito, como si buscase humillarme, narra todavía afectada. Tras aquel encuentro, hubo algún mensaje vago por parte de Errejón que fue dejando morir la relación. Violeta le escribió en varias ocasiones para saber qué pasaba, pero nunca obtuvo respuesta y asumí que él había decidido cuándo empezar y cuándo terminar. El feminismo la salva y los hombres la cuestionan. A Violeta Errejón siempre le exigió que lo nuestro debía mantenerse en secreto por la relevancia de mi persona, pero no le hice caso y se lo conté a algunas amigas. Tiene la sensación de que eso la salvó. En Bilbao se lo confesé a 2 compañeras y ahí empecé a ponerle nombre a todo. Ambas mujeres participaban en estructuras del movimiento feminista autónomo de Euskal Herria y me proporcionaron todas las claves y el acompañamiento que necesité para entender ante lo que me encontraba. Me ayudaron a poner palabras y a no sentirme sola, afirma. Guarda un buen recuerdo de las tardes en el salón hablando de la situación en la que se encontraba, de leer juntas con los mensajes de Errejón. Le mandaba y tramar estrategias para salir de ahí. Me dieron hasta libros que leer. Bueno, habló con las amigas para decirlo cómo se sentía. Vale, la historia que está contando Violeta, de entrada, no es un delito. Sí que puedes decir cómo era él. Pues bueno, un tío que le gusta el sadomasoquismo, pero claro, delito aquí no hay ninguno, es consensuado completamente. Ella incluso dice que cada vez que le llamaba para ir a un hotel, ella salía corriendo para ir a estar con él. Es cierto que en este tiempo es cuando él estaba con Rita Maestre, era pareja de Rita Maestre. El profesor Rita Maestre dice que estaba en hoteles con chicas de 20 años, ¿no? Mientras estaba conmigo. Y aquí también vemos cómo Violeta habla de que él es un misógino, ¿no? Que él cogía, la utilizaba y cuando ya no quería más, a correr, ¿no? E incluso ese momento en que le deja el billete de 20 euros, que da la sensación que sí, que es bastante humillante. Es como si estuviese pagando una prostituta, ¿no? 20 euros, venga, esto es para ti. No sé. Os voy a querer leer, voy a querer saber qué es lo que pensáis, pero ya habéis visto, están saliendo muchas otras personas que también están hablando de acoso por parte de Íñigo Errejón. Veremos en qué queda. Yo vuelvo a repetir, existe la presunción de inocencia. Todo apunta a que es cierto, pero existe esa presunción de inocencia. Tendrá que defenderse de todas estas acusaciones. De todas tendrá que defenderse. Pero claro, cuando el río suena, agua lleva. Es frase muy española y muy real. Cuando tantas mujeres están saliendo, y sobre todo, yo me vuelvo otra vez a repetir, Elisa, persona reconocida, actriz, presentadora, que su reputación, si fuera mentira lo que ha contado, su reputación puede quedar por los suelos. Y ha decidido contarlo, no solamente poner una denuncia, sino en una red social, que es lo que también le echa mucha gente en cara, ¿no? De que haya empezado a denunciarlo en una red social y que luego fuera la policía a denunciar. Y luego que ella consintiera el montarse en el coche con esta persona que le ha intentado acosar en un principio y ir a su casa. O sea, algo que tampoco entiendes y la verdad es que te acaba de explotar la cabeza, ¿no? Pero bueno, os quiero leer, quiero saber qué es lo que pensáis. Ya sabéis, aquí abajo en la cajita de comentarios. Me decís vuestro punto de vista.